Por ejemplo, tenemos en el tapete, y eso también nos da un aval para darle una relevancia significativa hoy a las ciencias sociales, con el permiso de la compañera que es de inglés, lo que acaba de acontecer en la cumbre de las Américas. No hubo uno de los presidentes, bueno, salvo algunos, unas pequeñas excepciones, que no abordara el elemento histórico, que no contextualizara y que no diera, como se dice, una certera puñalada a todo lo que estaba aconteciendo desde la reflexión histórica. Entonces, eso nos hace pensar cómo nosotros debemos manejar los distintos contextos, las distintas escalas, y tenemos un gran compromiso, que es repotenciar 100% la enseñanza de América Latina, de la historia de América Latina, que lamentablemente está secuestrada en el diseño curricular. Por eso, en este proceso que estamos de adecuación curricular, en el caso nuestro, que se va a llamar Memoria, Territorio y Ciudadanía, a eso se le va a hacer muchísimo énfasis, porque ¿cómo vamos a fortalecernos? ¿Cómo vamos a unirnos si nos desconocemos nuestros procesos históricos? Entonces es fundamental. Ni hablar en nuestras casas de estudio. Yo vengo del Pedagógico de Caracas y en la época en que yo estudié, si tengo 42 años de servicio, yo egresé en 1975. Vean lo bueno de estar activo. Entonces, yo veía 4 historias de América. Por cierto, una de ellas me la dio el profesor Rodolfo Pérez, de Historia de América, y ahora eso se ha reducido a una sola historia de América, y para complemento es electiva. O sea que si quiere el docente, egresa de ciencias sociales sin haber recibido formación en América Latina, ahí donde tenemos una gran debilidad, y es parte de lo que quiere fortalecer la misión Simón Rodríguez, Memoria, Territorio y Ciudadanía. Entonces, hablando de contextualizar, con el permiso de ustedes, como estamos aquí en Caracas, ¿verdad? Estamos en el Liceo Fermín Toro. Adelante, compañero. Ajá. Entonces, manejando las escalas, que es la orientación precisamente del enfoque geohistórico, es no olvidarnos las escalas. En este caso partimos de la escala nacional, Venezuela, nos vamos a todo lo que viene siendo la parte regional, que es Caracas y todas sus parroquias, y nos ubicamos en la parroquia 23 de enero. No voy a cometer el error de decir que el Fermín Toro pertenece al 23 de enero. Indagando, por eso a veces el liceo ha sido un poquito conflictivo y ahorita se está trabajando para salir adelante, porque es muy importante nosotros como docentes hacer todo un estudio, todo lo que se llama un diagnóstico geohistórico, propuesto por nuestro padre en el enfoque geohistórico, Ramón Tobar, del contexto donde está ubicada la institución educativa donde nosotros laboramos. En el caso específico del Fermín Toro, lo bordea, 23 de enero. Realmente Fermín Toro pertenece, aunque ustedes no lo crean, a la parroquia San Juan, porque forma parte del complejo urbanístico del Silencio. Más cerca tiene a la Pastora. Por otro lado, al cruzar otra calle, está en Altagracia. Y por otro lado, tenemos Santa Teresa. Entonces, yo docente del Liceo Fermín Toro, tengo que pasearme por el conocimiento de esas realidades, de ese contexto, y revisar, si es posible, o mejor dicho, no, hay que revisar las fichas académicas de nuestros estudiantes, saber de dónde proceden, para que cuando yo esté en el aula de clase, en el caso de ciencias sociales, contextualizar y partir de las realidades de donde ellos vienen para poder establecer conexión con el contenido programático que yo tengo establecido dar. Si yo no hago ese proceso de contextualización, nada es significativo, nada es relevante lo que yo diga para ese estudiante. Aunado que si yo como docente me empodero de todo ese conocimiento, puedo jugar con la escala y puedo ayudarlo y conocer más de cerca la realidad de esos compañeros. Esa es parte de la gran pertinencia del enfoque geohistórico. Eso no está gratuito en
en el artículo 15, literal C de la LOE. Está con una intencionalidad y es más, se pasea y dice que toda la praxis educativa debe estar sustentada en el enfoque geohistórico, que no es otra cosa que partir de la realidad, de ese diagnóstico del contexto, de la comunidad, y nosotros hacer todo un proceso de adecuación de nuestra praxis pedagógica. También nos está invitando entonces a que la planificación no puede ser algo ya preestablecido, algo rígido, sino que nosotros esa planificación educativa la tenemos que contextualizar y transformar permanentemente de acuerdo a la realidad y al contexto de nuestros estudiantes. Así sí va a tener una gran pertinencia social. Se lo dice alguien con estos 42 años de experiencia y que tuve la dicha, me regaló, trabajar 30 años en el Liceo Agustina Veledo, muy cerquita de aquí, en La Pastora, y que me permitió hacer todos estos avances. Indudablemente, como a veces lo señala el viceministro, cuando nosotros egresamos de nuestras casas de estudio, no nos dan todos esos conocimientos. Nuestra gran escuela, nuestro gran laboratorio investigativo, nunca lo desechen, es nuestra aula de clase, son nuestros estudiantes. Ahí donde podemos hacer nosotros y aprendemos y nos fortalecemos como docentes. Adelante. En lo que yo les voy a presentar, porque no me puedo quitarle los créditos, forma parte de un trabajo de investigación del 23 de enero que hizo una estudiante mía para una actividad cultural. Adelante. Muy bien. Aquí tenemos el 23 de enero. ¿Qué relevancia y qué impacto para una comunidad y para sus estudiantes? Cuando hoy en día el 23 de enero está asignado como una zona roja, conocer que tuvo un pasado indígena, que ahí se libraron hasta una serie de batallas, una serie de acontecimientos y tiene un elemento histórico que permite generar otra mirada a la mirada actual que tiene, pero cuando uno lo desconoce, en el caso de nuestras nuevas generaciones, siente hasta vergüenza de vivir en el 23 de enero, porque desconoce lo que ha sido su proceso. Igual sucede en cualquiera de nuestras comunidades. Adelante. En esta otra mirada, sigue adelante, que tenemos del enfoque geohistórico, eso se le asigna en esta, digamos, presentación, no tiene el léxico, ¿no? Nosotros utilizamos una simbología para destacar los momentos históricos. En el caso del verde, para el periodo eminentemente indígena, que aquí quiero hacer una acotación. Fíjense a veces lo que es la formación y la profesora, pues, que creó y consolidó lo que es la cartografía geohistórica, es la profesora Beatriz Ceballos. Pero la profesora Beatriz Ceballos, en su proceso de formación, digamos, la mirada eurocéntrica colonialista era parte de su formación. Entonces, el 90% de todos los enfoques geohistóricos que se realizan parten de un casco histórico. Y un casco histórico invisibiliza nuestro proceso indígena. Entonces, ahora no me he atrevido a realizar una cierta adecuación dentro del enfoque, porque eso lo pide la realidad, porque nosotros, si estamos trabajando el proceso de descolonización, sería contraproducente que no presentáramos nuestro pasado indígena. Entonces, esa huella histórica de acá, del 23 de enero, nace de lo que se llama Montepiedad. Quienes no conocen Montepiedad y se conciben al 23 de enero ahorita simplemente con las viviendas multifamiliares, se asombrará que Montepiedad es un pedacito pequeñito, pero muy similar a La Pastora, pero pequeñito, que es el casco histórico del 23 de enero. Y durante mucho tiempo perteneció a la parroquia catedral. Después fue que se fue modificando. Entonces acá, perdón, devuélvete un momentico. Ya los colores nos está hablando cómo, nada más que visualmente, un poquito jugar con eso, la irrupción abrupta que fue el proceso de colonización, que desapareció pues todo lo que era la huella indígena y quedaba ya muy poco para este periodo de lo que nosotros consideramos la Venezuela agraria. Adelante.
Después viene un proceso que uno denomina Venezuela desestructurada, cuando hace la aparición, comienza a aparecer el petróleo. Entonces acá, fíjese, ya va desapareciendo y ya se van consolidando otras barriadas acá en el 23 de enero. Adelante. Y aquí nos habla ya, comienza a consolidarse la explotación petrolera, ya de otros colores y ya comienza a ser transformado, ya prácticamente no queda nada de la huella petrolera. Visualmente, para una comunidad, un consejo comunal, esto le va a permitir ir percibiendo cómo estos procesos, muchas veces acompañados del éxodo campesino, que fue generando por necesidades que se vinieron a los grandes centros urbanos, fueron transformando un espacio, que muchas veces cuando falta el agua, la luz, etcétera, de una u otra manera, es porque por necesidades fueron a lugares que no estaban establecidos para que ellos vivieran ahí. Es lo que nosotros hoy en día, en el enfoque geohistórico, nosotros llamamos viviendas espontáneas. No le decimos invasiones ni nada de eso, ¿no? Pero de una u otra manera, todo esto ha sido producto de lo que hoy en día dice, eso invadieron, pero ya para esta época, con el paso del tiempo, eso ya está consolidado. Ya las invasiones son lo nuevo que aparece. Ya lo otro se quedó ahí y quedó establecido, quedó asentado, como se dice. Adelante. Y aquí tenemos ya entonces la Venezuela petrolera, adelante. Y ya este es el 23 de enero. Entonces, fíjense qué interesante sería para una comunidad y para un grupo, cuando hablan de el mirador, etcétera, cónchale, el cartel de la droga, etcétera, pero ¿qué lo ha provocado? Todo este estudio nos va a permitir históricamente qué fue llegando ahí, por qué llegaron ahí, por qué se transformó esa realidad, y si nosotros lo establecemos, conexión con nuestros contenidos, podemos ir dando respuesta. Indudablemente acá está el profesor Federico, en uno de sus libros de Caricuao, llama Cuando el capital afecta a lo local. Y aquí tenemos una expresión de eso. Entonces, todo el proceso de cambio de vida, de explotación y de las necesidades generaron la transformación rápida de una comunidad. En unos espacios se fue más lento y en otros espacios fue más acelerado. Adelante. Acá tenemos pues el caso de la pastora. Y en este caso, yéndonos un poquito a la parte colonial, fue poblado fundamentalmente por negros manumisos, negros libres. Era una zona aledaña a unas 3 o 4 manzanas del casco histórico, que era la Plaza Bolívar, que era la Plaza Mayor, y de ahí comenzó a utilizarse, estaban al margen, pero al margen de la plaza, al margen del centro. De ahí después se usó peyorativamente marginalidad, están al margen. Pero comenzó como una barriada y eminentemente de actividad agrícola, que después vamos a ver esa transformación. Aquí tenemos entonces, en más oscuro, más rojo, el casco histórico, en color naranja, lo que es, digamos, el segundo momento a partir de 1900. Y, perdón, no estoy allá todavía. Y aquí el color ocre, muy interesante. ¿Por qué? Porque representa lo que es Lídice Manicomio. Para la comunidad de La Pastora, por las características de que tienen vías de entrada distintas, porque para ir para Lídice Manicomio, yo me voy por la avenida Sucre, para entrar al casco histórico, lo que es el casco histórico y Puerta de Caracas, el único que atraviesa toda La Pastora, y para ir a Sabanel Blanco y Mecedores, me voy por la avenida Baral. ¿Qué sucede? Para la mayoría del pastoreño, el pastoreño es el que vive en Puerta Caracas y en el casco histórico. Los que viven en Lídice Manicomio se sienten que pertenecen a la parroquia Sucre, y los que viven en Sabanel Blanco, Mecedores, sienten que pertenecen a San José. Sin querer, al bajar las políticas a veces del municipio y hacer énfasis fundamentalmente en el casco histórico, ha generado una fragmentación y una desunión a lo interno de la parroquia, que nosotros como docentes somos los llamados, si hacemos este tipo de trabajo, de poder unir históricamente y poder ir explicando el proceso de transformación que ha tenido la parroquia. Y sobre esta base poder hacer lo que viene. Adelante. Fíjese, aquí se ubicó
lo que son las distintas escuelas de la comunidad. Adelante. Aquí tenemos entonces una huella eurocéntrica que no se ha, de la cual no se han desprendido. ¿Qué sucede? Que donde está el casco histórico y lo más tradicional están la mayoría de las iglesias, y donde está más poblada la comunidad, que es Lidia y Manicomio, de casualidad hay una iglesia, tiene un mensaje subliminal. ¿Sigue? Ya, mi amor, detrás. Ah, no, sigue. Aquí tenemos entonces los grupos culturales. ¿Por qué? Porque el elemento cultural está demasiado amarrado a todos los procesos históricos y es una de las grandes herramientas para poder generar un proceso de transformación de nuestras comunidades. Son nuestro gran aliado y nosotros jamás podemos separarnos de todo ese proceso cultural. Adelante. Aquí tenemos los distintos consejos comunales. Claro, ahorita hay muchos más. Esto fue un trabajo realizado en el 2008. Adelante. Aquí tenemos para que ustedes vean cómo, producto del proceso de formación que traen muchas personas, no logran desprenderse de ello, y cuando crearon una cooperativa turística para hacer el recorrido en La Pastora, para ellos lo único bonito es lo tradicional, donde están las casas, lo más antiguo, el barrio, la dinámica de los cultores, de las personas que tienen un hacer cultural. Para ellos eso no es importante porque eso está en el barrio y eso es feo. Entonces, fíjense ustedes, asocia lo lindo, lo bonito con lo histórico, con lo relevante. Lo otro no es importante. ¿Sigue? Y aquí, algo que emergió del trabajo, ¿qué es? Si nosotros lo hacemos dentro de una escuela y en nuestras comunidades, vamos a decirlo en términos criollos, esto es un gran batacazo, es maravilloso. Percibir cómo hay una total interrelación cercana entre la escuela, los grupos culturales y los consejos comunales. Si nosotros tenemos presencia de eso, prácticamente el crecimiento de una comuna, podemos trabajar totalmente articulados. Ahí está la resolución 058, aquí está presente. Entonces, sin darle un carácter partidista ni nada, podemos canalizarlo eminentemente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico y con un trabajo conjunto de la mano de todas las fuerzas vivas que hay en la comunidad. Aquí nos va a permitir también este aporte, este trabajo, fortalecer lo que yo les mencioné anteriormente, saber de dónde vienen los estudiantes, establecer las conexiones con las fuerzas vivas que hay en la comunidad y con quienes nosotros podemos trabajar y ir contextualizando permanentemente nuestra praxis pedagógica. Indudablemente aquí se pone de manifiesto la historia local, el enfoque geohistórico, el trabajo de campo, o sea, una serie de estrategias pedagógicas que van unidos también de una amplia planificación y también romper un poco con una concepción de evaluación punitiva, porque no solamente se evalúa con una prueba, hay distintas formas de poder evaluar, y mucho más en el caso de las ciencias sociales. Adelante, mi amor. Muy bien. Aterrizando ya con este contexto, fíjense lo que le estoy diciendo. Hicimos el diagnóstico, ¿verdad? Entonces ahora, después del diagnóstico de la comunidad, donde está mi escuela, nos vamos acá al aporte de los libros. ¿Cómo surgen los libros? Aquí no puedo dejar de nombrar a mi gran coordinadora de ciencias sociales, la profesora América Bracho. La profesora América Bracho, junto con la profesora María Elena Hurtado, tuvieron la iniciativa de elaborar, por cierto, primero, los libros de cuarto, quinto y sexto, al oír el llamado del presidente de la República, nuestro comandante Hugo Chávez, en aquel momento, que en paz descanse, solicitar de que los maestros dieran sus aportes. Y como ella toda la vida se dedicó, luego de dar clase, a escribir, ella tuvo la iniciativa y elaboró los libros de Venezuela y su gente, cuarto, quinto y sexto grado. Se los llevó al entonces ministro Aristóbulo Isturiz, Armando Rojas, y le dio la propuesta, ellos lo revisaron, le pareció maravillosa, y a partir de ahí comenzaron a darse. Después ellos se fueron, se paralizó un poco ese proceso. Cuando viene de nuevo el ministro Héctor Navarro, le vuelven a presentarle esta iniciativa, él considera que es maravillosa y le pide que elaboren los libros de primero, segundo y tercero y que además se unan todas las otras áreas. Yo lo que quiero destacar con esto es
que la colección Bicentenario tiene cara de mujer y cara de mujer en dos maestras, y es de la iniciativa de las bases. Eso nos está diciendo todo lo que ustedes desde los centros de investigación y formación pueden realizar a partir de ahora, porque es necesario construir las historias locales de cada uno de nuestros municipios, de cada una de nuestras localidades, para insertarlas en ese proceso de adecuación curricular y para trabajar los procesos históricos y toda la praxis pedagógica desde la base, desde la escala de la comunidad. Entonces es fundamental que nosotros como maestros comenzamos a investigar y a sentir la necesidad de la producción, y ustedes tienen en sus manos ese centro, que eso no existía antes, los centros de investigación y formación, y eso hay que valorarlo 100%. Entonces, desde la iniciativa, un aplauso para ustedes. Atrás. Ahora bien, cuando la profe hace, a través de una ponencia, hace todo este recuento, pone de manifiesto que la idea de los libros surge del mismo Libertador, cuando él hace esa propuesta y pide pues que, aunque sean cartillas, tengan las madres para ayudar a formar desde la familia a sus hijos. Esa idea la toma posteriormente Guzmán Blanco, cuando el decreto de la instrucción gratuita y obligatoria, y posteriormente durante el gobierno, ya va, amigo, de Leoni, durante el gobierno de Raúl Leoni, sale un decreto y se hace la producción escrita, pero eso jamás se distribuyó y se quedó en veremos. Significa que este sueño de Bolívar se concreta ¿con qué? Con la colección Bicentenario, gracias a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Indudablemente, dentro del proceso de la colección Bicentenario, en el caso específico de Ciencias Sociales, nos guía, nos orienta estas tres inquietudes: ¿qué, para qué y cómo enseñar? Bueno, en este caso, y me voy a tener que poner este lado, tenemos, ¿verdad?, que están estructurados los libros de Viva Venezuela bajo un concepto de lectura, porque lo primero, y ayer ustedes tuvieron esa disertación con la profesora Minelli y con la profesora Alcira, la relevancia de la lectura. Nosotros tenemos que lograr que todos los docentes sean unos grandes lectores, y eso se lo digo con la experiencia de esta edad interesante, de que en la medida en que uno como docente sea un gran lector, uno puede generar la motivación en sus estudiantes para leer. Eso es fundamental, clave. Por esa razón, entonces, los tres primeros libros de primero, segundo y tercero, su formato tiene esa orientación, el formato de lectura que se pasea, pues, simultáneamente por aspectos de educación familiar, de geografía y de historia. Tenemos entonces que dentro de ese proceso, una de las nociones, y lo manejamos sabiendo que la realidad cambia, es el proceso de adquisición de nociones clave en los niños: tiempo, espacio y sociabilidad. Y en función de eso están orientados los contenidos de estos libros de primaria de Ciencias Sociales. Y claro, en ese proceso, con muchos de los otros contenidos, trabajar el sentido de pertenencia, de identidad, que va generando esas lecturas acorde con su nivel biopsicosocial. Por eso es tan importante las imágenes dentro del libro. Como decimos, la estructura está en función, pues, de esas imágenes. La preocupación es construir un estilo también de escritura. Cuando mucha gente a veces hasta ha criticado, recuerdo que la profesora América en una de las lecciones utiliza, mira, chamito, y oye, ¿cómo es posible que en esos libros esté ahí? Pero ese es el contexto en que se está desenvolviendo el niño. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos que ir de la mano, tiempo educativo, tiempo histórico. Nosotros hemos tenido el gran problema que por un lado va el tiempo educativo y por otro lado va el tiempo histórico. Y entonces no hay un engranaje. Esta es la idea, que nosotros podamos establecer esa conexión, y entonces así
la escuela va a darle respuesta a la problemática social que tiene ese niño, o por lo menos ayudarlo a reflexionar y a la toma de decisiones en pequeñito. Eso es fundamental. Adelante. Entonces tenemos, en el caso de primer grado, se trabaja lo que es ese tiempo vivido. Comienza por la escuela y se va hacia la familia, de una manera muy sencilla. En el libro de segundo ya va aumentando un poquito más, entonces se va hacia el tiempo local, al tiempo de la comunidad. Y ese es el contenido de la mayoría de las lecturas que se pasea, como les dije, por aspectos de convivencia familiar, aspectos de geografía y de historia. Adelante. Y ya en tercer grado ya se va hacia un espacio a una escala más elevada. Es irlo ayudando para que vaya adquiriendo ese empoderamiento de las nociones de tiempo, espacio, que le va a permitir, recuerden que el profesor lo decía, que esas contradicciones que se manejan, tiempo, espacio, así en pequeñito, lo tiene que empezar a adquirir el niño, para cuando esté así como nosotros, bueno, ya digamos, es todo un ciudadano bien reflexivo y bien crítico, pero hay que empezar de a poquito. ¿Sabe qué cosa difícil? Escribir para niños pequeños, pero que tengan una carga ideológica. Eso es fundamental y eso es clave, y para eso necesitamos un docente lector que se pasee por eso. Adelante. Aquí tenemos un poquito un ejercicio, ¿verdad? Sencillo, de cómo empezar a generar en él el dominio de la noción de espacio y hacer el recorrido y tomando, que va a desarrollar la capacidad de observación, y él va notando. Y fíjense, no hay que ir tan lejos dentro de la misma escuela, porque ese es el otro problema, cómo ir generando el sentido de pertenencia de los niños hacia su escuela. Yo tuve la dicha pues de estudiar en una escuela municipal y yo es como si en este momento me trasladara hacia ella, porque las maestras y todo lo que fue ese contexto de familia fue fundamental, porque no es mentira de que las maestras son las segundas madres. Yo toda la vida lo sentí y lo percibí así, y mucho más en nuestra realidad actual, cuando tenemos el problema de familias disfuncionales. Imagínense cómo él admira a esa maestra. Si nosotros lo asumimos, podemos hacer un trabajo bien significativo de vacío y orientación, para llenar ese vacío y darle orientación a esos niños que provienen pues de esa familia disfuncional. Y sobre todo, y eso lo abordamos en los 3 primeros libros, la concepción de familia bien amplia, de dejar nosotros lo dejamos de hablar papá, mamá, hermano, porque yo entonces que vivo con mi madrina me siento extraterrestre. No es eso. Nosotros no podemos caer en generar problemas de baja autoestima en nuestros estudiantes. Todo lo contrario, hacerles ver que si viven con una madrina, esa es su familia. Entonces poderles ampliar, pero para eso nosotros tenemos que pasearnos por todas esas concepciones y conocer a profundidad los libros de la colección, porque ese es otro problema. A veces la gente comenta y no se ha leído profundamente los libros de la colección. Entonces hay que hablar con propiedad primero, leerlo para poder tener seguridad en lo que va a expresar. Adelante. El elemento cultural desde la lúdica para estos niños más pequeños es fundamental. Aquí nos basamos en algo, creo que es un gran aporte de una compañera precisamente del pedagógico, y con eso yo hice una lectura y le colocamos esta imagen, que fue el rescate de la tradición del gurrumango, que no es otra cosa que una especie de gurrufío, pero que se hace con la pepa de mango. Y la idea es, con un librito que ella sacó también al final, es ver todas las potencialidades que tiene el mango, que no es solamente es una fruta, sino que su hoja es medicinal, que obedece a esto, al otro, y ahí trabajamos la integración de saberes, porque no solamente estamos hablando de ciencias sociales, la idea es empezar a establecer la conexión con las otras áreas. Adelante. Ahora, cuando nos vamos a Venezuela y su gente, aquí sí es fundamental, cuando estamos hablando ya de cuarto, quinto y sexto, que primero haya una correlación entre los contenidos, el tema que yo vaya a abordar, entre geografía, historia y educación familiar. Cuando yo me sienta ya bien consolidado desde la perspectiva de ciencias sociales, me voy entonces a integrar a las otras áreas. No es por pretensión
Simplemente que la realidad que es, la realidad es social. Entonces hay que partir primero de esas características para después establecer conexión con castellano, matemática, ciencia, etc. Adelante. En el caso de cuarto grado, algunos de los aspectos de su índice, fíjese, hasta los títulos son así medio metafóricos. Conóceme, soy Venezuela, viaje por nuestro pasado indígena y colonial, faltó la L que se borró, y goticas de convivencia, porque buscando la convivencia. ¿Sigue? En quinto grado, viajemos por Venezuela cuando la historia anduvo a caballo sembrando repúblicas, porque el libro abarca casi todo lo que es el periodo de independencia. Somos parte de la ciudadanía. Un poco recuerden que en esa constitución de 1811 nada más eran ciudadanos los que eran censitarios, los que tenían dinero. Entonces, de a poquito, pequeñito, comenzar a reflexionar eso con los niños y valorar, porque como estamos usando el método retrospectivo, partimos del presente hacia el pasado para valorar lo que tenemos y cómo nos ha costado. Porque no, las nuevas generaciones, nosotros tenemos un gran compromiso, porque las nuevas generaciones desconocen mucho de esto y simplemente si nosotros como maestros no lo manejamos, ellos no van a tener asidero, no van a tener una base. Entonces tenemos un gran compromiso de formación de estas nuevas generaciones. En el caso de sexto, es todo lo que es la Venezuela petrolera. Adelante. Tenemos pues a nivel de bachillerato, uno de los libros más integrales, que es el libro de Patria y Ciudadanía. Ahí se pasea por todo lo que es esa concepción de ciudadanía que se construye, no que simplemente es votar, de elementos históricos. Precisamente cuando veía la cumbre me daba mucha satisfacción, porque en una de las páginas centrales del libro está colocado precisamente el Congreso Anfitriónico de Panamá, está todo lo que es la unión del CELAC, Mercosur, etcétera. Y a su vez está hasta una explicación, ustedes recordarán, que un grupo de los países que prácticamente no nos apoyó con lo del el decreto fue Guatemala, Honduras y El Salvador. Sus discursos no fueron muy sólidos. Cuando uno va a la historia, resulta que los únicos que no se quisieron incorporar y formaron una confederación aparte, históricamente, cuando la convocatoria al Congreso de Panamá fue precisamente Honduras, Guatemala y El Salvador. O sea, que es un elemento histórico y uno lo podía manejar, pero uno, ¿por dónde se tiene que pasear? Por ese conocimiento y poder hablar con mucha seguridad. Aquí tenemos otro de los grandes aportes y donde está inmerso lo que es la historia insurgente en el libro de Bolívar, El hombre de las dificultades. Es una mirada distinta y algo que yo tengo que resaltar, gran parte de la génesis del libro forma parte de un proceso de investigación realizado por las autoras, por una de las autoras, y donde ella consultó a sus estudiantes cómo querían que le enseñaran la cátedra bolivariana. Entonces, a partir del aporte de esos jóvenes, de esa base, fue construido, ella realizó su tesis, y de esa tesis de maestría es la esencia del libro. O sea que es un libro popular y es un libro que tiene, digamos, que cristaliza la propuesta de estudiantes, cómo querían que le enseñaran la cátedra bolivariana, hasta cambiando de nombre, pues. Adelante. Uno de los otros libros muy importantes que en los lugares donde yo he ido, le digo, jóvenes, compañeros, regálenselo a los consejos comunales, porque este libro de tercer año del espacio geográfico ayuda de a poquito, leyéndolo minuciosamente, y si ustedes le hacen acompañamiento, a construir la carta del barrio, que es la carta, digamos, la partida de nacimiento de todos los consejos comunales. Y a partir de ahí, pues genera otro debate, pues, para discutir en el ámbito comunal. Entonces yo les decía que era un libro que no solamente era para tenerlo en el liceo, para tenerlo en la escuela, sino para compartirlo con la comunidad. Todos, pero muy especialmente este, porque les va a ayudar en ese particular. Adelante. Y aquí tenemos, digamos, parte de una síntesis en un cuadro de la obra del profesor Federico Villalba, que compartió con ustedes el día martes, que es el libro de Venezuela Contemporánea, con una gran visión y
la idea fundamental es vencer la cultura de la renta. Entonces el libro trabaja una metodología que se llama el tiempo recurrente y no juega con digamos, con una línea de tiempo lineal, como se lo decía el profesor el día martes, y simultáneamente se ve distintos procesos históricos y cómo estos están impregnados de 4 ejes: violencia, integración, injerencia y indudablemente petróleo. ¿Cómo es la dinámica? Es un libro ya para un muchacho de 4º año que debe trabajar tipo ensayo. Digamos, es fundamental que todos los docentes de todas las especialidades, para darle un contexto social y bien pertinente a su praxis, se pasee por la revisión de este libro. Este libro no es exclusivo para los compañeros de ciencias sociales, sino para todas las áreas. También yo se los he dejado entrever en los lugares donde he asistido. ¿Cuál es la orientación didáctica? Pues nos paseamos indudablemente por infografía, por las lecturas, por planos, por cartogramas, por trabajo de campo y por novela. Y en función de las novelas, aquí traigo un ejercicio. Algunos que han estado en otros lugares que yo he participado ya lo conocen. Pues entonces aquí tenemos, este fue un trabajo realizado en mi época de docente de aula en bachillerato, y donde uno le daba pues un guión. ¿Cuál era mi intencionalidad? Que muchas veces los jóvenes, como no han vivido un proceso histórico, les parece fastidioso eso. Yo empecé a revisar y percibí la relevancia y digamos, lo estratégico, que era trabajar a la par los libros con la novela. Y entonces, en este caso particular, cuando iba a abordar el proceso de transición de la Venezuela agraria a la Venezuela petrolera, me fue de un gran aporte trabajar con Casas Muertas. Lógico, primero nosotros trabajábamos que ellos hicieran unas cuantas entrevistas a sus familiares para que conocieran la época de Gómez. Posteriormente veíamos un video, luego revisaban libros que estaban en ese momento, libros de texto, y finalmente les daba un pequeño guión para que ellos analizaran la novela. Y esta parte que ustedes ven ahí graficada, que no la hice yo, la hicieron ellos, fue una manera de evaluarlos. Entonces yo le dije, luego de leer la novela, yo quiero que ustedes hagan una representación gráfica de qué significó para la novela para ustedes, qué hay digamos, de especial dentro de la novela, cómo podemos resumir en una imagen de qué trata la novela. Y aquí está el resultado. Fíjense, una inmensa capacidad de síntesis para unos jóvenes que tenían para ese momento 13 y 14 años. Ahí nos está expresando cómo comenzaba a emerger una Venezuela petrolera y una Venezuela agraria que estaba, digamos, derrumbándose en cierta manera, y cómo cuando no llegaban los recursos, en este caso estamos hablando del pueblo de Ortiz, pululaban, o sea, habían en extensión, pululan la presencia de enfermedades que por no tener los recursos se convirtieron en epidemias. Es el caso de la tuberculosis, la fiebre amarilla, todo el mundo fue muriendo, de ahí lo de Casas Muertas, y a la gente no le quedó otra alternativa que irse o hacia Oriente o hacia Maracayo, hacia el Zulia. Y nos va marcando esos caminos. Es para unos jóvenes de 13, 14 años, nos está hablando de una inmensa capacidad de abstracción, pero al mismo tiempo nos está hablando de una inmensa capacidad de comprensión del contenido que tiene la novela, y que fueron capaces de hacer esa abstracción y fijarla en la imagen. Hoy en día yo la uso también como un recurso cuando estoy con los compañeros de educación especial, porque cuando tenemos los niños que tienen dificultad auditiva, pues permite con la imagen que ellos puedan escribir lo que capten, sobre todo la noción de cambio y de transformación. Adelante. Aquí tenemos entonces el caso de Mene. Mene en la imagen hasta nos habla de mucho más. Capten bien, el hombre a caballo, la iglesia, el hombre pueblerino. Y de repente todo eso sustituido por un gringo que usa la maquinaria. Fíjense, capte la noción rapidito de cambio, de transformación que se genera, que lo puede ir captando otro niño que nada más vea la imagen. Y como una capacidad de síntesis, tenemos entonces esta imagen, donde
se ve arriba el elemento económico. De agrario pasamos a petrolero, de rural pasamos a urbano, en el contexto de la dictadura de Gómez. Para ese momento que fue elaborado esto, era, digamos, un gran avance, porque recuerden que los libros comenzaban por todo político. Estamos observando el proceso de transición de una Venezuela agraria a una Venezuela petrolera en el marco de una democracia que ya comenzaba con represión, que ya les estaba haciendo daño, porque recuerden que estamos hablando de la época de los años 60. Adelante. Más crítico aún, esta imagen, donde los jóvenes captaron que los políticos que tenían el gobierno manejaban a Venezuela como una paleta, de acuerdo a sus intereses. Entonces capten una Venezuela que está saliendo de la dictadura, está en transición para una Venezuela gloriosa que estamos construyendo. Así esperamos todo eso. ¿Sí? Muy bien. Aquí, rápidamente les paso esto. Quise hacer extrapolación de todo este proceso con los jóvenes que yo hoy estoy informando en el Pedagógico de Caracas, donde también tenemos, lo dice el profesor Rodolfo, otra gran debilidad, el problema de que hace más de 20 años se eliminó del pensum de estudio la didáctica de las ciencias sociales. O sea que los docentes que salen del pedagógico no ven didáctica y no ven tampoco didáctica de las ciencias sociales, salvo en lo que es la fase de lo que es la práctica docente, que tienen 4, y eso va a título del docente que les toque, que si lo quiere abordar y si no lo aborda, simplemente es algo muy práctico. Eso ha generado que cuando ellos van al aula de clase no saben cómo abordar el proceso de enseñanza. Hay debilidades. Desde el semestre pasado tengo un grupo con una materia que se llama las ciencias sociales y su enseñanza, y después de otras actividades que hacemos, también los he ido enamorando con el uso de la novela, y en este caso ellos elaboraron, fue País Portátil. Adelante. Muy bien. Entonces, a ellos les doy un pequeño guión, indudablemente lo resumí aquí para hacerlo más práctico. Ellos tienen que buscar quién es el autor, en qué contexto escribe, en qué contexto histórico el autor Adriano González León escribe la obra y cuál es la característica de la Venezuela en que él escribe la obra, para establecer conexión sobre el contenido de lo que él expresa. Adelante. Entonces, 3 aspectos claves son el contexto de la publicación, el contexto histórico y el objetivo de la obra. Adelante. Otro aspecto es temáticas que permite desarrollar la obra. Entonces, cuando ellos lo analizan, perciben que además de todo ese proceso histórico, hay aspectos vinculados a la familia, al proceso de la guerrilla, se trasladan hasta la guerra federal, porque recuerden que les estoy hablando que como trabajan con la transposición, con la justaposición, entonces hay distintos momentos históricos en la novela. La novela es un poquito difícil de comprender, pero es bien enriquecedora, y eso va a permitir entonces el manejo de apropiación de lo que decía el profesor Federico, que no se vea el tiempo lineal, sino con distintas direcciones. Adelante. Y indudablemente yo les insisto mucho en que rompamos la concepción de la manera tradicional, cómo se planifica, y que sea qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. Adelante. Y establecer las correlaciones, entonces una con distintos espacios. Y aquí me vengo para acá por lo siguiente, ya vamos a terminar. Y entonces quiero establecer una conexión. Aquí cuando los compañeros establecen la correlación con una novela que abarca distintos temas de distintos años, por ahí precisamente es la gran propuesta de memoria, territorio y ciudadanía, la micromisión que se está realizando, en este caso para los compañeros de ciencias sociales. Es la visión, terminar un poquito con esa concepción fragmentada. Fíjense que la novela nos permite trabajar una concepción integral. Entonces, ¿qué es la idea? Que cuando saca ahora a la luz pública ya la micromisión, no sientan que no se van a utilizar los libros, simplemente que ya no va a haber
fronteras entre los libros. Cuando yo le digo frontera entre los libros, no solamente entre los libros de la propia especialidad, porque de repente, de acuerdo al tema, nos vamos a pasear por libros de primero a quinto año, porque para eso vamos a tener los centros de información y formación que va a generar un docente un docente investigador. Y un docente investigador cuyo primer ámbito de investigación es la escuela, el aula de clase, la comunidad. Algo muy importante, se me olvidó cuando los cartogramas, que cuando estábamos viendo la ubicación de la escuela, el otro mensaje muy grande es comenzar a acabar con ese mito de la integración escuela-comunidad. ¿Qué es eso de integración escuela-comunidad? Cuando ustedes lo pudieron percibir en el cartograma, que la escuela es comunidad, no está separada de la comunidad. Entonces, si nosotros trabajamos eso, no hacemos sentir a las personas de la comunidad que pertenecen a los padres y representantes, porque hemos estado todo el tiempo integración escuela-comunidad, como si la escuela estuviera extraterrestre, estuviera en el aire. La escuela está en la comunidad. Entonces, en ese particular, la idea es trabajar entonces sin frontera con los libros de primero a quinto año, desde la especialidad y con otros de los compañeros de las otras disciplinas, para una concepción integral de memoria, territorio y ciudadanía. Siempre con esa concepción de que no hay nada, una temática que vamos a abordar, lo vamos a abordar con una visión a distintas escalas, como lo que les mencionaba el profesor Federico, porque la dialéctica de la realidad social es de esa manera. Hacia ahí apunta, estamos en ese proceso de construcción y contamos con ustedes. Adelante. Aquí está la imagen, pues, que hicieron los jóvenes. Ustedes podrán observar algo, que eso lo he ido captando yo, que a medida que las personas van creciendo, y aquí tan importante lo que es educación inicial, si en educación inicial y en primaria a los jóvenes no se le da el apresto de la creatividad y del desarrollo de ciertas potencialidades para el dibujo, cuando ya se es de edad interesante o mayor, le cuesta mucho. Fíjense, ellos trataron de hacer su proyección, pero siento que los otros jóvenes más pequeños le llevan una morena, ¿verdad que sí? Adelante. Y bueno, aquí el equipo maravilloso para mí, que constituye el equipo de ciencias sociales, comandado por nuestra profesora América Bracho, una pava de mente muy joven, que apenas tiene 87 años, pero con unas ganas de vivir y de dar al país, de dar a la patria muy grande. Y tenemos a nuestros asesores, Omar Hurtado, Aristides Medina Rubio, Ernesto Martínez, Beatriz Ceballos, Alexander Torres. Y todos tienen, porque ayer precisamente me comentaban, les traigo a colación esto, porque a la profesora América ayer por teléfono me decía, mira lo que me pasó, y hay que tener guáramo y eso me gusta. La profesora en la cola para cobrar su pensión, ayer me dice que había una señora delante de ella me dice, una vieja, así me dice ella, una vieja que estaba delante de mí empezó a decir que mira, tenemos patria, mira lo que me dan, y no sé qué más, ¿no? Con el pago de la pensión. Y dígame, esos libros dicen que los regalan, por eso es mentira y no sé qué más. La profesora América, que ella es muy pausada, le dice, ¿y usted ha leído quién escribe esos libros? No, esos son unos cubanos, porque quien escribe los libros es una que se llama América. Sí, entonces le dice, espera un momentico, señora, que ella sacó la cédula y le dice, lea en voz alta qué dice aquí, América Bracho. ¿Y usted siente que yo soy cubana? No sea mentirosa, miren. Entonces se volteó porque habían como 40 en la cola. Eso es una gran mentira. Por eso no tenemos una oposición seria, porque lo que hacen es decir mentira. Les aseguro que nosotros mismos quizás hubiésemos tenido pena en el sentido, cónchale, mejor nos quedamos callados, ¿cómo va a reaccionar la gente? Pero cuando las personas están bien seguras de lo que son y lo que significa, si algo
agradece a la profesora América todos los días, es haber tenido la dicha de coordinar estos libros. Y todos los días dice, gracias a Dios que estoy viva para seguir ayudando a mi país.